Una disculpa para todos, compañeros, tuvimos una mala conexión con el internet. Y bueno, continuamos con la segunda parte. Como bien les venía explicando, todos y cada uno de nosotros, en cierto momento que ya empezamos a practicar la autoobservación, vamos evidenciando que sí, ciertamente cargamos con muchos yoes, con muchas formas de ser. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos defectos muy pesados dentro de cada uno de nosotros. Pero la realidad es que de nada nos sirve llegar a esa evidencia, a esa conclusión de saber que tenemos tantos yoes si no pasamos a la eliminación. La evidencia ciertamente no nos sirve de nada. Debemos de pasar a lo que es la acción. La acción sería pasar directamente a eliminar esos defectos psicológicos para que de esta manera nosotros empecemos a lograr o experimentar lo que es la liberación de todos esos yoes, de todos esos defectos que nos manipulan y de esta manera llegar a lo que es la comprensión. La comprensión pues es lo fundamental, digamos, de ese proceso de lo que es la autoobservación. Porque como bien les decía, uno autoobserva dentro de sí mismo qué es lo que trae, qué es lo que carga. Carga uno frustración, carga uno resentimiento, carga uno odio, crítica, envidia, orgullo. Uno lo evidencia, sabe uno que pues lo tiene uno dentro de sí mismo. ¿Qué sería la experimentación? La experimentación hace referencia a lo que es ya entrar directamente a lo que es la muerte psicológica, ¿sí? En conferencias anteriores pues hemos hablado mucho de lo que es la muerte psicológica. Como bien les decía, en los momentos que sentimos esos estados de orgullo, de envidia, de resentimiento, de frustración, de miedo, de apego, en ese momento que nosotros estamos evidenciando en la autoobservación todo eso que tenemos dentro de nosotros, para quitárnoslo debemos de pedir muerte, ¿sí? ¿Cómo se da ese proceso? Me doy cuenta que estoy triste. Madre Divina, elimíname este defecto de tristeza. ¿Dónde siento el dolor? ¿Dónde siento la tristeza? La siento acá, en la parte emocional. Madre Divina, elimíname esta emoción de tristeza, ¿sí? Me siento desolado, me siento débil, siento el cuerpo débil. Madre Divina, elimíname este defecto, ¿sí? Elimíname esta sensación de debilidad. De pronto siento un nudo en mi garganta de querer llorar. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Si de pronto empiezo a manifestar lágrimas, llanto en mis ojos, Madre Divina, elimíname este defecto que quiere llorar. Si de pronto quiero apretar los puños, apretar los dientes, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. ¿Sí? De pronto la mente dice es que me siento muy mal, me siento débil, me siento triste. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. De pronto tengo ganas de vengarme, ¿sí? De atacar a los demás, de expresar mi enojo. En ese momento que yo siento eso, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Siento tensión, siento calor por la ira, ¿sí? Siento ese fuego que me quema por querer desquitarme. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno hace esa petición a la Madre Divina, cuando uno pasa los procesos de eliminación del ego? Pues lo que se va a experimentar acá es la liberación de la conciencia. Y esa liberación de la conciencia la vamos a entender y a comprender en el momento en que ya no sientamos esa sensación, ya no sientamos ese odio, ya no sientamos ese resentimiento, ya no sientamos esa frustración, ese miedo. Y lo que vamos a llegar al eliminar todos esos defectos psicológicos es llegar a la comprensión. Llegar a la comprensión es llegar a entender el porqué de esa situación que nosotros estábamos pasando. Es donde se libera la sabiduría que tenía atrapada el yo, el falso yo, el defecto psicológico. Cada defecto psicológico en su interior tiene atrapada una parte de conciencia, de esencia, que en este caso tiene sabiduría, fuerza y mucho ánimo, ¿sí? En ese momento que ustedes
piden muerte a esas sensaciones, a esas emociones, a esos pensamientos. Madre divina, elimíname este pensamiento, esta emoción, esta tensión en mi cuerpo. Es como si liberaran una chispita, una esencia, que obviamente pues esa esencia se va a convertir en comprensión, en sabiduría, que ustedes mismos van a ir obteniendo en el proceso que lleven de muerte psicológica. Y obviamente al ir comprendiendo todo eso que ustedes van eliminando, poco a poco van a ir experimentando su cambio radical, ¿sí? Y como bien les decía, no es lo mismo a conocer cómo somos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos expresamos de la siguiente forma. Yo conozco que soy muy iracundo, ¿sí? Yo sé que soy muy iracundo, yo sé que soy criticón, yo sé que soy lujurioso, ¿sí? Pero no es lo mismo conocer que comprender, son totalmente distintas y diferentes, porque el conocimiento abarca como todo el concepto de lo que uno es, pero la comprensión ya es distinta, porque uno ya analiza a profundidad cómo es que un defecto psicológico, un estado equivocado en una forma de ser, cuando uno ya lo comprende, lo analiza a profundidad, se da cuenta cómo manipula partes del cuerpo, partes del pensamiento, partes de la emoción, ¿sí? Y obviamente, pues al ir eliminando cada detallito que manifiesta un defecto psicológico, uno va comprendiendo más y más sobre cada detalle psicológico que cargamos en nuestro interior. Si, por ejemplo, uno dice, yo soy muy iracundo, yo conozco que soy iracundo, pero solamente hasta ahí me quedo con ese conocimiento, ¿sí? No comprendo cómo es la ira en mi interior. ¿Qué sería comprender la ira? Bueno, pues en ese momento que yo tengo enojo, la ira me está dominando, me puedo dar cuenta que tensiono los puños, ¿sí? Que el calor se me sube a la cara, que aprieto los dientes, que tensiono los párpados, las cejas, ¿sí? Que siento como la respiración se me acelera, ¿sí? Que los pensamientos se me empiezan a proyectar escenas de asesinato, de actos muy fuertes de violencia, ¿sí? Empiezo a manifestar un llorar en los ojos, porque ciertamente cuando uno está muy enojado, los ojos se ponen vidriosos, ¿sí? Aquí es donde ya estoy comprendiendo y conociendo más a profundidad el efecto de la ira, ¿sí? Y obviamente, pues al ir autoobservando, como bien os decía, ustedes van a ir viendo cada detallito de manifestación, digamos, de la ira. Lo mismo pasa con la lujuria, ¿sí? Uno puede decir, yo soy muy lujurioso, muy morboso, ¿sí? Pero solamente se queda hasta ahí. Más sin en cambio, si uno se autoobserva, en ese momento que se manifiesta la lujuria, uno empieza a ver dónde se manifiesta la lujuria. De pronto la mente empieza a proyectar cierto tipo de imágenes, el corazón se empieza a acelerar, la respiración empieza a cambiar, se empieza a sentir morbo y excitación en el centro sexual, ¿sí? Se empieza a sentir una sensación de ansiedad, ¿sí? Se empieza a sentir calor en el cuerpo, sudoración, ¿sí? Todo esto hace parte a lo que es la manifestación de la lujuria, digamos ya en un proceso de autoobservación profundo dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos a profundidad esas manifestaciones del ego, como bien les decía hace un momento, es importante a todas esas manifestaciones que da cada defecto, eliminarlas una a una. Siento lujuria en el centro sexual, Madre Divina, elimíname este defecto. Siento calor en la cara, Madre Divina, elimíname este calor en la cara. La respiración se me empieza a agitar, Madre Divina, elimíname esta sensación de agitación, ¿sí? En la mente estoy proyectando imágenes morbosas, lujuriosas, pornográficas, Madre Divina, elimíname este tipo de imágenes lujuriosas, ¿sí? De pronto las pupilas se me dilatan, la mirada se me tensiona. Madre Divina, elimíname esta tensión en los ojos, ¿sí? De pronto siento una ansiedad de acercarme a la persona. Madre Divina, elimíname esta ansiedad, ¿sí? Y de esta manera ustedes mismos van a ir comprendiendo y sacando la sabiduría a profundidad de cómo es que un defecto psicológico los manipula a cada uno de ustedes. Y es cuando ya se llega a la alta comprensión de lo que es la conciencia. Y aquí es donde ya viene lo que es el verdadero cambio radical en cada uno de ustedes. Ya van a saber cómo se mueve el defecto dentro de ustedes, cómo los manipula,
Y de esta manera, pues eso les va a permitir a ya no volver a caer en la manifestación del mismo defecto. Y esta práctica la vamos a hacer con todos los defectos que cargamos en nuestro interior, con esas formas de ser, con esos vicios, con todas esas manías, formas de ser que tenemos. Con todo eso tenemos que autoobservarlo, ¿sí? Y autoobservarlo, evidenciarlo. Recuerden, tenemos que pasar a lo que es la eliminación, ¿sí? La comprobación de la muerte psicológica nos va a ayudar a entender que realmente el hacer una petición a la Madre Divina, elimíname este defecto, ustedes mismos van a ver que ese defecto ya no está, ya no van a sentir ese mismo apego, esa misma ansiedad a ese defecto, a ese yo, a esa forma de ser, y poco a poco van a ir comprendiendo, rescatando la sabiduría que se tenía atrapada en cada uno de esos defectos. Ahora, también aquí es muy importante, digamos, dar una advertencia para todos y cada uno, digamos, de ustedes que tenga ese ánimo de tener un verdadero cambio en su interior, en no cometer ciertos errores, ¿sí? Porque acá hay ciertos errores que, digamos, podemos cometer y que en este caso pueda que nos revivan los defectos psicológicos que ya eliminamos, ¿sí? Por ejemplo, las drogas reviven los yoes muertos que ya matamos con la muerte psicológica. El alcohol, ¿sí? El alcohol, que es algo muy común, que lo tomamos, lo consumimos en fiestas, en reuniones, en cumpleaños, en cualquier tipo de celebración, el alcohol no puede faltar. En ese momento que nosotros damos un pequeño trago, un pequeño sorbito a una copa, a una cerveza, a un whisky, a un tequila, en ese momento esa gota de alcohol pudre nuestra energía creadora sexual y revive todo el ego que ya habíamos eliminado, ¿sí? En este caso vuelve a atrapar las esencias que liberamos con la muerte psicológica y pues quedamos esclavos nuevamente de los yoes que ya habíamos eliminado. Otro proceso donde ciertamente los yoes se reviven con más fuerza y las esencias se atrapan, sin las que igual liberamos con la muerte psicológica, es con los procesos de fornicación. En el momento en que una persona expulsa su semen, llega a un orgasmo, sea por masturbación, sea por alguna relación sexual, homosexual, lesbiana, por lo que ustedes quieran, en ese momento que se da esa expulsión de esa energía, todo el ego que eliminamos se termina reviviendo, o todos los yoes, todas esas formas de ser se terminan reviviendo. Y aparte de revivirse, se agregan más defectos psicológicos a nuestras formas de ser, ¿sí? Por eso es que hay que ser completamente radicales con estos defectos psicológicos. Si en el momento en que empecemos a practicar la muerte psicológica para lograr el cambio radical en nuestro interior, sí o sí definitivamente tenemos que dejar las drogas, el alcohol y la fornicación, ¿sí? Ya que si no dejamos estos defectos psicológicos, de nada va a servir que empecemos a eliminar el ego, ¿sí? Y bueno, eso queda como advertencia. Y pues bueno, terminamos la conferencia con esta frase que dice: la transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo, ¿sí? Y lo que nos quiere decir es que la solución para nuestros problemas, para llegar a nuestra paz interior, no está tanto afuera, sino está dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Para que nosotros logremos esa paz profunda, lleguemos a ese equilibrio, primero tenemos que empezar por acá, por dentro de nosotros mismos, eliminando toda esa pesadez psicológica para que por añadidura el exterior se nos equilibre, ¿sí? Y bueno, pues este es el tema del día de hoy, compañeros. Una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, tenemos un poco de lluvias acá en México. Y pues bueno, eso es lo que nos impide que nuestra transmisión, bueno, se haya dado con éxito. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Yo los dejo aquí. Y bueno, cordialmente invitados al siguiente tema que estudiaremos el próximo jueves, ¿sí? Y bueno, que estén muy bien, que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias.